El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Andamos recorriendo el mundo indudablemente con humo y espejos y la verdad muy contentos por la calidad de nuestros invitados y obviamente de los contenidos y gracias a ustedes como siempre que están ahí apoyándonos de todas las maneras posibles. Hoy nos vamos a España con el doctor Carlos Ruiz Miguel, una persona con una trayectoria impresionante y que conoce muchísimo sobre diferentes temas que vamos a tratar de abordar hoy, pero vamos a tratar principalmente de hablar sobre algo que ustedes no lo han visto en los grandes medios de comunicación. Y vamos a hablar en realidad sobre Marruecos, ¿no? Algo que llama la atención y uno no tiene dimensión de qué se trata. Sí, porque yo creo que hay un enorme problema en Europa con el tema de la migración, pero específicamente el tema de Marruecos puntualmente es más complejo porque incluye reclamos territoriales, incluye un país que se está armando aceleradamente con equipamiento, diría, de primer nivel, no de vanguardia, pero sí de equipamiento militar de primer nivel, y que tiene una capacidad de influencia y de lobby en buenas partes del mundo occidental que son realmente llamativas. Y bueno, nos interesa ver un poco eso y cómo es que España ha pasado de ser un imperio donde no se ponía el sol, porque esta frase original del imperio que no se ponía el sol viene del imperio español, a lo que hoy vemos, un país que es de segundo nivel dentro de la Unión Europea, que mira más hacia Europa que hacia América Latina, donde ha dejado semillas por todo el continente y donde ha impuesto su cultura. Cuando vemos que el Reino Unido sale de Europa para apoyarse en el Commonwealth, o sea, en las viejas colonias, en la vieja estructura imperial británica, Europa renuncia a lo que había construido, que era de la magnitud igual o superior a la británica, e inclusive empieza a poner ya a esta altura del partido en riesgo su propia existencia. Entonces, un poco la idea es averiguar qué está pasando con España. Bueno, y para realizar esta entrevista quisiera agradecer especialmente al doctor Juan Matías Santos, alguien con quien estamos en contacto, está viviendo en Chile actualmente y hemos hecho un intercambio muy interesante por WhatsApp, que a su vez lo conocimos a través de Luis Mendina de Reconquista Network, a quien mandamos un abrazo enorme. Y les recomendamos, si quieren saber lo que sucede realmente en las entrañas de Estados Unidos, queden ahí ligaditos en Reconquista Network en YouTube y van a poder enterarse con estos análisis tan finos y tan precisos que hace Luis. Así que con esta red de amistades por todo el mundo, y lo que tenemos que hacer es seguir creciendo y seguir dando una idea diferente de los grandes medios hegemónicos de comunicación. Así que con todos estos agradecimientos vamos con nuestro invitado de hoy, que va a ser un lujo contar con la presencia de él en nuestro programa. Así que, doctor Carlos Ruiz Miguel, un placer recibirlo acá en Humo y Espejos. Gracias a ustedes por la invitación a participar. ¿Sabe qué? Están llegando noticias, aunque a cuentagotas, ¿no?, sobre una llegada masiva de marroquíes a la isla Gran Canaria. Las informaciones hablan de una situación descontrolada sin que se aprecie una reacción de las autoridades de España.
¿Usted nos puede explicar un poco esta situación? Bien, el fenómeno de la inmigración masiva, ilegal, de marroquíes a España no es nuevo. Esto para empezar, no es nuevo. Lo que ocurre es que tradicionalmente el grueso de la inmigración ilegal marroquí se hacía por tierra, entre Marruecos y los territorios españoles del norte de África, Ceuta y Melilla, o por mar cruzando el estrecho de Gibraltar, el mar Mediterráneo. Esa era la vía principal durante mucho tiempo. En 2006 hubo ya otro intento de facilitar la inmigración ilegal masiva desde el Sáhara Occidental ocupado y Mauritania y Senegal hasta Canarias. Aquella experiencia, aquella triste experiencia se cerró fundamentalmente mediante dos expedientes. Uno fue dar dinero a dos países que son Mauritania y Senegal, y en cuanto a Marruecos, pues era darles dinero y además hacer concesiones a su política, darles dinero y hacer concesiones a su política. Ahora, digamos, hay una auténtica invasión descontrolada de inmigrantes ilegales que Marruecos está alentando y que está permitiendo que vayan hasta Canarias. ¿Cuál es el objetivo de Marruecos? Pues esto ya es una cuestión para especular. Objetivo económico siempre, pedir más dinero, pero no solo es un objetivo económico, hay más que un mero intento de sacar dinero a España y a la Unión Europea. Hay también un propósito político y un propósito geopolítico, si ustedes me apuran. Por tanto, este fenómeno descontrolado, descontrolado pues porque no se quiere controlar, como digo, tiene una primera explicación que es Marruecos, que permite la salida descontrolada de migrantes ilegales de siempre, y por otro lado la complacencia cómplice del gobierno español, que no solo no hace nada para evitar que lleguen, sino que tampoco hace nada para devolverles a su territorio, al territorio donde han salido, y que además financia su estancia hasta el extremo de haber alojado a inmigrantes ilegales en hoteles de cierto lujo, con pensión completa. Una de las cosas que hemos estado viendo también es que hay por lo menos versiones de una influencia cada vez mayor de Marruecos sobre lo que es, podríamos decir, la clase política española. Se comenta de que hay algunos negocios espurios entre algunos políticos españoles y el rey Mohamed VI. La idea era saber, cuánto es la capacidad real que tiene Marruecos de influir dentro de España. A esto obedece esa inacción que estamos hablando sobre el proceso de inmigración. E inclusive he escuchado que hay un negocio montado también a través de este tema de alquilarle los hoteles al Estado para que pueda alojar a los inmigrantes. ¿Cómo es toda esta situación en líneas generales? Bien, vamos a ver. Marruecos tiene un gran presupuesto para hacer campañas de presión, lobby e infiltración. Yo les voy a dar solo un dato. Usted me ha preguntado de España, pero la infiltración marroquí también la tienen en su país, en Argentina, por cierto, para que se hagan una idea de hasta dónde llega. Pero le voy a dar un dato que no es ni sobre España ni sobre Argentina. El gobierno marroquí ha dado dinero para financiar ilegalmente, por supuesto, las campañas electorales de algún presidente de Francia e intentó
también financiar la campaña electoral de algún candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América. Por ejemplo, está escrito y no ha sido desmentido, está publicado en Francia por uno de los principales especialistas en política marroquí en Francia, que el rey de Marruecos financió ilegalmente, por supuesto, la campaña electoral del presidente Jacques Chirac. Por supuesto, también contribuyó a la campaña de Sarkozy, igual que Gaddafi. Y en el caso de los Estados Unidos está demostrado que la monarquía marroquí financió a los Clinton, por ejemplo. ¿Con esto qué quiero decir? Que se ha financiado a un presidente de Francia o a dos, y ha financiado, afortunadamente, sin éxito hasta ahora, a dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, como fueron Hillary Clinton y antes el senador por Arizona, falsamente calificado por algunos como un héroe de guerra, que no hará en otros países, como por ejemplo España. Y en este sentido, pues sí, evidentemente, Marruecos gasta mucho dinero en corromper, financiar, pagar a políticos, a periodistas, también a profesores universitarios, precisamente para que avalen la política entreguista. Si esto es así como usted está diciendo, las perspectivas ahora a corto y mediano plazo no son muy alentadoras, específicamente si pensamos que Biden puede acceder a la presidencia e indudablemente el poder real hoy en el Partido Demócrata es de Hillary Clinton. Sí, bueno, Hillary Clinton, Obama, bien, yo en todo caso no, esta vez que yo sepa, no ha financiado directamente al candidato Biden, aunque el lobby marroquí en Estados Unidos, que gasta mucho dinero también, es próximo a otros lobbies que son muy cercanos también al candidato Biden. Pero sí, hay mucho dinero por medio. Digamos que el presupuesto marroquí se gasta fundamentalmente en eso, en lo que llaman ellos influencia, ¿no? En campañas de influencia, campañas que en realidad son de compra de políticos, que es algo que hace Marruecos concretamente en toda Hispanoamérica, por ejemplo, para evitar que países como por ejemplo el suyo, Argentina, reconozcan a la República Saharaui Democrática, por ejemplo. O para que países que han reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática, como Paraguay, retiren ese reconocimiento. Es decir, todo esto es algo que está documentado, entre otras cosas porque hubo unas filtraciones hace pocos años de documentos internos, secretos, del Ministerio de Exteriores marroquí, del Servicio Secreto Exterior, donde esto estaba perfectamente documentado. ¿Cómo tiene, es la pregunta antes de seguir con lo que veníamos pensando, porque es tan grande la influencia que tiene por lo que nos está contando, que la pregunta obligada es ¿de dónde saca tanto dinero Marruecos? ¿Cómo es posible? Porque uno pensaría lo contrario, que España podría influir sobre Marruecos, no al revés. ¿Qué hay detrás de esto? España es más rica, pero es que el problema es que los políticos en España, solo tiene que usted ver lo que está pasando en España, no están actuando para favorecer el interés nacional de España, sino para destruir la nación y favorecer su interés particular. Pero, ¿de dónde saca tanto dinero? Pues, entre otras cosas, de la explotación del Sáhara Occidental ocupado. El Sáhara Occidental ocupado es una fuente de ingresos muy grande, ilegal, por supuesto, pero hay países que se prestan a esto. Por ejemplo, comprando el fosfato que extrae ilegalmente del Sáhara Occidental ocupado. Fosfato que se exporta a varios países, fundamentalmente, sobre todo a Nueva Zelanda y Australia, pero bueno, también a otros países, ¿no? O la pesca y las conservas. Muy probablemente en su país se vendan conservas
de pescado que ponga en origen Marruecos, pero la pesca no es de Marruecos, es del Sáhara Occidental ocupado. O la venta de productos agrícolas de plantaciones hechas en el desierto del Sáhara con las aguas fósiles de allí y que se venden también en toda Europa, en España y en toda Europa. Todo esto da mucho dinero. Si a eso le añade usted que ya no en el Sáhara Occidental ocupado, sino en el territorio de Marruecos, el rey controla más del 50% de la economía nacional, es propietario de más del 50% de la economía nacional, aparte de tener un poder político absoluto, pues usted ya se hace una idea de que el dinero es abundante. Si a eso usted suma que las condiciones sociales en el país son penosas, hay un analfabetismo que puede rondar, según datos oficiales de Naciones Unidas, entre el 35 y 40% de la población. Si usted tiene en cuenta que hay un porcentaje elevadísimo de la población, que, bueno, elevadísimo, no es mayoritario, pero es muy importante, que ni siquiera tienen agua corriente. Usted se hace una idea de en qué se gasta el dinero. El dinero se gasta en la política exterior, en pagar lobbies, en comprar favores fuera del país, porque dentro del país no es necesario. El poder es absoluto y los disidentes, quien se atreva a disentir va a la cárcel cuando no es desaparecido. Marruecos obviamente debe atender al frente interno con el tema del pueblo saharaui, y ahora vemos que con la excusa de la COVID-19, Ceuta y Melilla están generando una situación económica grave. Teniendo en cuenta que Marruecos ha realizado compras de casi medio centenar de F-16, la mitad de la última versión, embarcaciones, tanques Abrams y otros pertrechos militares, ¿se constituye Marruecos en una amenaza para España? Es un poco difícil pensarlo. Por supuesto, vamos a ver, es que no es un secreto. No es un secreto. Es que lo más grave de todo esto es que nuestros dirigentes, nuestra ministra de Asuntos Exteriores, nuestro presidente del gobierno actual y anterior, digan que Marruecos es un país amigo cuando está reclamando como suyo parte del territorio español. ¿Comprenden? ¿Usted considera que eso es un amigo? Nosotros tenemos un problema similar con el Reino Unido, con María. ¿Ustedes calificarían al Reino Unido de país aliado y amigo? No deberíamos, nuestro gobierno lo está haciendo. Bueno, pues entienden ustedes perfectamente lo que está ocurriendo con España y Marruecos. Un país que ha ocupado un territorio colonial español, impidiendo que se completara la descolonización, un país que reivindica parte del territorio español en el norte de África, Ceuta, Melilla, las islas, un país que reivindica como propio incluso las Canarias, que es algo necesario para entender lo que está ocurriendo. También considera que las Canarias son territorio marroquí. Bueno, pues a este país, cosa que no hace Argentina, que yo sepa, con el Reino Unido, España le está dando dinero. Le está dando constantemente dinero. Y no solo le está dando dinero, está facilitando que Marruecos gane dinero vendiendo y exportando a otros países europeos. Porque todos los camiones con los productos marroquíes atraviesan España. Los camiones con los que llevan los productos marroquíes o del Sáhara Occidental ocupado hacia Francia, hacia Italia, hacia Alemania, atraviesan España. ¿Cuál es la capacidad militar real que tiene Marruecos? Porque lo que sí vemos en los últimos años es un rearme importante. Algo de lo que le comentó es algo mínimo con respecto a lo que está haciendo. Claro, para que se hagan ustedes una idea, siendo un país con un 30-40% de analfabetismo, con importantes sectores de la población sin agua corriente, sin luz eléctrica, bueno, pues se gastan en armas el 20-25% de su presupuesto.
es el segundo país que más dinero gasta en África y al mismo tiempo está pidiendo dinero a España y a la Unión Europea para combatir, dicen, la emigración ilegal desde Marruecos hasta Europa. Porque dicen que no tienen medios, pero se gastan. Es el segundo país africano que más dinero gasta en la compra de armas. Bien, entonces, el ejército marroquí, como ustedes bien han dicho, tiene muy buenos pertrechos. Sigue siendo, a día de hoy, todavía inferior al español e inferior al de Argelia, que es su vecino. Tengan ustedes también en cuenta que Argelia es el país más extenso de todo el continente africano. No es el más poblado, pero sí es el más extenso de todo el continente africano y tiene que proteger unas fronteras inmensas. Pero Marruecos es el segundo país que más dinero se gasta en armas del continente africano. Al mismo tiempo que está pidiendo ayudas supuestamente para el desarrollo, para combatir la pobreza, a España, a la Unión Europea. Ayudas que se les da. Y que evidentemente, al no haber ningún tipo de control, se desvían para otros fines, obviamente. Porque si no, hace ya muchos años que se habría acabado el analfabetismo en Marruecos, hace muchos años que habría una red de hospitales, hace muchos años que habría suministro de agua corriente y de electricidad en todo el país. Porque hace muchos años que se les está dando dinero teóricamente para el desarrollo. Usted lo mencionó antes y una de las sospechas que hay es que esto de la migración a Canarias sea algo más que una simple migración, ¿no? Sí, Claro, porque ya que trae de por sí problemas, sino que sea la antesala de una acción armada de Marruecos que demanda la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y la invasión, entre comillas, pacífica, bien puede ser un paso previo para tomar el control del archipiélago, dado que en esta isla se encuentran las bases de la defensa de las islas. ¿Cómo usted analiza esta posibilidad? Yo no diría que en este momento esta invasión tiene ahora, en mi opinión, un objetivo militar. En este momento. Lo que sí, directo e inmediato, lo que sí está haciendo, evidentemente, es un test de resistencia para, en su caso, más adelante, llevar a cabo ese propósito. Es decir, en este momento lo que se está probando es hasta dónde pueden llegar. Ese es el objetivo, saber hasta dónde pueden llegar. Con este gobierno que tenemos, pues evidentemente, a cualquier sitio. Aunque ellos, en este momento, mi opinión, es que no aspiran ahora a la ocupación posterior, anexión de Canarias. En este momento el objetivo es otro, y es apoyo para ciertas políticas de anexión del Sáhara Occidental ocupado, y concretamente de su plataforma continental, etcétera, que tiene minerales ricos. La plataforma continental del Sáhara Occidental ocupado tiene minerales estratégicos, y ese, pienso, es el objetivo inmediato. Más adelante, por supuesto, hay otros, pero ese creo yo que es el objetivo inmediato. ¿Cuál es la proporción hoy de marroquíes que están viviendo en las Canarias, específicamente en la Gran Canaria, que es donde creo que se está centrando? Porque a veces lo que uno nota es que la política demográfica tiene mucho que ver con la idea de poder después hacer un reclamo. O sea, uno, a medida que va cambiando el balance interno de la población, después tiene más posibilidades de reclamar ese territorio. No conozco ahora esos datos. Lo que es cierto es que muchos de esos marroquíes están siendo trasladados al continente, a la península ibérica.
no se quedan allí en principio, muchos de esos. Y donde sí que la proporción está aumentando progresivamente es en la península ibérica. Y por supuesto en la Europa occidental. Para que ustedes se hagan una idea, en Bélgica, por ejemplo, más del 10% de la población es ya marroquí. Bélgica. Ahora esto parecería no tener solución, habida cuenta que el modelo de vida que hoy están proponiendo los países europeos occidentales, en líneas generales es el de no tener hijos o de parejas del mismo sexo, o una serie de medidas que se reflejan en índices de fertilidad, por ejemplo, de 1,3, 1,4 hijos por mujer, mientras que la presión demográfica de los vecinos del norte de África o de Medio Oriente es altísima, porque ellos sí tienen muchos hijos. Y los que viven en Europa también sucede lo mismo. Y esto viene de la mano con una ruptura de las propias raíces cristianas que está llevando a cabo Europa Occidental. Está dejando un vacío que luego es ocupado por la gente que va llegando. Claro, esto es rigurosamente cierto. Es decir, aquí se está promoviendo esta política de pérdida de población autóctona para argumentar la necesidad de una inmigración. Pero claro, ojo, esa inmigración que se está facilitando no es cualquier inmigración, porque alguien puede decir, bueno, pues dado que aquí se necesita gente, pues vamos a favorecer una inmigración de países cristianos, por ejemplo. Pero no es esto lo que está ocurriendo. No es esto lo que está ocurriendo. Aquí las mayores facilidades es para la inmigración musulmana en general y marroquí en particular. Entonces, no es, digamos, sí, hay una causa, esta pérdida que se produce en toda Europa, ¿verdad? Y que usted ha perfectamente pues descrito cuál es el problema. Pero podría decirse, bueno, hay 1.400 millones de chinos, 1.100, 1.200 millones de indios. Podrían venir indios, podrían venir chinos ateos o indios hinduistas, ¿verdad? No es ese el tipo de gente que se está atrayendo deliberadamente. Por otro lado, vemos que España enfrenta el nacionalismo vasco, el catalán, que es cada vez más agresivo, entre otros reclamos secesionistas, con una conducción política que usted ha dicho que coquetea con esos sectores, poniendo en riesgo la integridad intelectual. ¿Es acertada esta visión que tenemos algunos en Argentina? O sea, ¿cómo puede influir una eventual crisis con Marruecos en su país? Pues mire, basta que le diga que está demostrado que Marruecos ha apoyado el secesionismo catalán, por ejemplo. Y, de hecho, el gran responsable del separatismo catalanista, que es el corrupto Jordi Pujol, que fue presidente regional durante muchos años y que, como todos ustedes saben, pues está implicado en una enorme red de corrupción que él dirigía. Él fue uno de los grandes lobistas de Marruecos en España. Y de hecho, Cataluña es una de las regiones donde hay más población marroquí. Cataluña. Se ha visto en todo este proceso separatista de estos últimos años cómo dirigentes marroquíes islámicos han estado promocionando el separatismo entre la población marroquí que está allí en Cataluña, por ejemplo. Esto está demostrado. Incluso hay uno de los altos cargos de Marruecos que dirigía una red de mezquitas que se descubrió que era un agente del servicio secreto marroquí y que estaba colaborando con los separatistas y fue expulsado de España. Ziani era el nombre de este individuo que fue expulsado de España por estar
utilizando sus redes musulmanas de allí en Cataluña para apoyar el separatismo catalanista. En lo que tiene que ver con el separatismo veo que hay muchos intereses cruzados. Hemos visto básicamente que el alineamiento de las políticas separatistas terminan viniendo de la mano de lo que es esta ideología, esta pata cultural que tiene el globalismo, que promueve ese tipo de manifestaciones de secesión territorial, atomizando casi hasta el infinito, podríamos decir, a los distintos pueblos. Sino también recuerdo haber leído alguna vez que lo que iba a ser la inteligencia catalana y los Mossos de Escuadra estaban formados en Israel, lo cual también hacía una conexión directa. Por supuesto, esto está, esto es evidente. Otro país amigo. Exacto. De hecho, el primer ministro, el presidente de Israel recibió yo creo que ha sido el único estado que recibió a un dirigente separatista, e incluso retirando la bandera de España en la recepción oficial. Es decir, este apoyo del gobierno Netanyahu al separatismo está claro, no debiera extrañarnos, porque tanto el padre de Netanyahu como su hijo han acreditado el odio que tienen a España. El padre de Netanyahu es un historiador ya fallecido, Benzion Netanyahu, que, como saben ustedes, ha estado defendiendo la tesis de que los españoles éramos muy racistas contra los judíos, tesis que otros historiadores de la Inquisición, que era la especialidad del padre de Netanyahu, han negado, argumentando pues que efectivamente en España, primero que los judíos en España no se correspondían a una etnia, porque contra lo que se suele opinar hubo mucho proselitismo judío en toda Europa en la Edad Media. Por eso mismo no se puede decir que todos los judíos de Europa eran de etnia semita. Había judíos conversos y no eran semitas. Pero es que además muchos de los judíos, después del decreto de expulsión de los Reyes Católicos, como saben ustedes, se les dio la oportunidad de convertirse y no ser expulsados. Y bueno, pues muchos de esos judíos se convirtieron. Algunos por conveniencia, falsamente, otros con sinceridad. Basta que les dé el nombre del padre de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Es decir, nadie duda que esa conversión fue absolutamente sincera, y el porcentaje de judíos que se convirtieron sinceramente al cristianismo fue muy alto. Y esto es algo que, a mi entender, para los más extremistas como los Netanyahu, es lo que más duele, no tanto la expulsión, cuanto que haya habido un número tan elevado que se convirtiera. Entonces, hay un odio, yo diría, que va más allá de lo político. Es un odio teológico, que en el caso de Netanyahu, que es pues, fanático en este sentido, pues se ha desencadenado con una hostilidad tremenda hacia España, que no han tenido, justo es decirlo, otros primeros ministros de Israel anteriores a Netanyahu. Hay una idea en general que España ha sido un país que ha colonizado América en forma salvaje, que ha expulsado a los judíos de su territorio, cuando vimos que esta situación se repitió en otros países europeos, que la Inquisición fue muchísimo más dura en los países como Alemania que en España, y la concepción particular que tenía España de lo que era el concepto imperial, que parecería más a lo que tienen los rusos con su idea de imperio como ecúmene, que lo que sería el mundo anglosajón. Todo esto en general se engloba en lo que después se termina conociendo, que se empieza a denunciar ahora como la leyenda negra, que genera el Imperio Británico. ¿Podría hacer una síntesis y explicar un poco de qué se trata este tema para aquellos que lo escuchan por primera vez?
Vamos a ver, lo primero, cuando se habla de la Inquisición, hay aquí bastantes mentiras que se cuentan. De entrada, a veces supuestos historiadores atribuyen torturas a la Inquisición con aparatos que no existían en la época de la Inquisición, por ejemplo. Pero vamos a lo concreto. ¿Cuál es el número de víctimas mortales ajusticiadas? Y uno compara con las víctimas mortales ajusticiadas por motivos religiosos en cualquier otro país europeo. Francia, Inglaterra, Alemania. Bueno, el número de víctimas, digamos, de esta represión religiosa en España es mucho menor. Y sin embargo nadie habla del fanatismo religioso en Alemania, en Francia, etcétera, 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 etcétera. Mucho menor. Esto de entrada. Pero es que, además, en el caso de la Inquisición española está demostrado que los procedimientos judiciales en la Inquisición española eran más garantistas todavía que los procedimientos judiciales civiles. Pocos hablan de la cantidad de personas que eran absueltos, precisamente porque había unas garantías en un procedimiento judicial. Cuestión distinta es que nos pueda parecer cruel la pena en el caso de la condena, pero lo que no se puede es negar que había unas garantías. Por otro lado, la Inquisición solo juzgaba a cristianos, no juzgaba a no cristianos. Este es otro de los elementos, lo que juzgaba era solo a cristianos. Insisto, todo esto está perfectamente demostrado. Que este tipo de leyenda empieza como una lucha ideológica cuando las potencias hostiles a España, básicamente Holanda y el Reino Unido, Inglaterra, para ser exacto, el Reino Unido no existía en el siglo XVI, tratan de atacar el prestigio que tenía en ese momento España como primera potencia mundial. Y para ello van a construir una leyenda de crueldad, de fanatismo, etcétera, pues que todavía hoy pues, se ha traducido en algunas obras que no resisten un análisis histórico. Pensemos en el Don Carlo de Verdi, la ópera, ¿no?, de Don Carlo, que está basada teóricamente en la historia de Don Carlos, hijo de Felipe II, y que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. O en el Fidelio de Beethoven ocurre exactamente lo mismo. Son obras ambientadas en supuestas actuaciones españolas que no tienen ningún apoyo real en la historia, sino que son fruto de manipulaciones que hoy en día están perfectamente demostradas. Por tanto, la leyenda negra fue la primera operación de intoxicación informativa masiva de la historia del mundo, podríamos decirlo así. Es increíble ese tema de la leyenda negra. Hace rato nos viene pidiendo profundizar, así que yo creo que deberíamos, si usted está de acuerdo, en algún momento hacer un programa donde podamos profundizar más específicamente sobre ese tema, porque hay un interés bastante importante, por lo menos entre nuestros seguidores, ¿no?, quienes ven. Hay personas más cualificadas que yo para hablar de la leyenda negra, pero bueno, yo lo poco lo que he leído, lo que conozco, lo que manejo, es que evidentemente, bueno, los datos que se manejan no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, la historia que se ha manejado contra España no resiste un mínimo análisis histórico y muchísimo menos un contraste con la actuación no solo de otras potencias europeas en América, sino de otras potencias europeas en África o en Asia, o de otras potencias no europeas. No resiste, es decir, la comparación en el sentido de que es
muchísimo más constructiva, muchísimo más benigna, muchísimo más integradora de los pueblos incorporados. Lo cual no significa, evidentemente, que no haya habido guerras, como las ha habido en toda la historia de la humanidad. Pero, insisto, el balance es objetivamente el más positivo de todos los procesos de conquista e incorporación que existen en la historia. Bueno, sin dudas, entonces vamos a coordinar para poder seguir hablando sobre ese tema. Y como nos quedan 5 minutos, gustaría hacerle una pregunta. Obviamente, volviendo al tema relacionado con España, que ha confrontado con el Reino Unido durante siglos. Prueba de esto es que los británicos controlan aún el peñón de Gibraltar. Hoy el portugués está... hoy mi portuñol me está matando, perdóneme. A pesar de esto, vemos que amplios sectores de la sociedad española parece que se olvidan y se ven seducidos por la cultura anglosajona. ¿Qué pasa con España, que se ha visto perder espacios, pasando de ser un imperio que abarcaba los 5 continentes a la actualidad, donde reniega su pasado, intenta no desgregarse en la península ante los reclamos nacionalistas internos y donde muchos jóvenes que se ven a sí mismos como ciudadanos de un país de segunda línea, sin historia, ¿no? Sin orgullo de ser españoles? ¿Qué pasa con este nacionalismo español? Bueno, vamos a ver. Básicamente yo le voy a dar una respuesta. La historia de España no se enseña en España. Los españoles de hoy, cualquier español que estudia en la escuela pública española, no conoce la historia de España. No conoce qué aportaciones ha hecho España en los distintos ámbitos del conocimiento o de la política o de la economía. No lo conoce, no conoce. Entonces, lo que no se conoce, pues no se puede apreciar. Y es fácil a quien no sabe nada venderle relatos completamente absurdos, que no tienen ningún apoyo en los hechos objetivos, sino que son meras invenciones. Y esto es lo que está ocurriendo, es decir, el proceso de desnacionalización que hay en España es un proceso dirigido y es un proceso cuya base está precisamente en el ocultamiento de la historia de España. Cuando uno empieza a explicar aportaciones de España a la historia, pues muchos se quedan, ¿cómo? Pero España, sí, España ha tenido aportaciones en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito militar, en el ámbito de la política, en el ámbito del derecho. Aportaciones que hoy están asumidas en el mundo entero. Bueno, pues gente, en lugar de sentir orgullo por algo que se ha aportado a la humanidad, pues solo piensan que no hemos aportado nada, que somos un fracaso, y entonces es fácil en este contexto de desnacionalización programada pues creerse cualquier cuento o ser nacionalista de entidades imaginarias inventadas a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX. Este es el problema. Es decir, uno puede admirar lo que han hecho otros imperios, otras naciones, y es legítimo, está bien, es correcto. Lo que ha aportado Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China, Rusia, lo que ha aportado a la historia de la humanidad, Grecia. Pero tiene que saber lo que nosotros mismos también hemos aportado. Y esto no se sabe, no se enseña. No se enseña. ¿Por qué? Porque cualquiera que sepa eso no puede dejar de sentir un cierto orgullo legítimo por lo que se ha aportado. Y por tanto, en ese sentido, no podría odiar a su patria. Y lo que se quiere aquí es que se odie
a su patria para poderla destruir más fácilmente. Nosotros vimos como en los 90, con la disolución de la Unión Soviética, Rusia perdía la propia posibilidad de existencia, o sea, ya se hablaba de una disgregación del propio país, y Putin consigue reconstruirlo y volver a poner a Rusia en los primeros planos a partir de un proceso que se basa, creo que en 3 bases muy concretas, que es desarrollar el orgullo ruso sobre una religión en común, una lengua en común y una identidad de tradiciones en común. Con eso Rusia consigue detener la caída y vemos procesos similares, no por ahí con esa claridad, pero sí que buscan volver a las raíces. Lo vemos con la elección de Narendra Modi en la India, o el propio giro que ha dado China sobre volcarse sobre sus tradiciones y revalorizar lo propio. Sin embargo, vemos que, como decíamos antes, España parece renunciar a esta posibilidad, pero en América existe una idea de una Hispanoamérica como una base fundante de un espacio en común. ¿Esta situación le parece viable a pesar de la posibilidad de que España sea el primer desertor cuando debería estar a la cabeza de este proceso de hispanidad? Vamos a ver, el futuro no está escrito. Como posibilidad existe. Pero hay problemas graves para que este proyecto, esta política pueda efectivamente realizarse. ¿Cuál es para mí el mayor problema? Usted ha puesto un ejemplo muy interesante, que es el de Rusia, que es muy parecida en muchos sentidos a España, ¿no? Las profundas conexiones entre Rusia y España son muchos los autores las que las han subrayado, pero en este sentido lo que usted ha dicho a mí me sirve para conectarlo con su pregunta. Uno de los pilares del renacimiento ruso, podríamos llamarlo así, es la religión. ¿Y por qué ha sido posible? Bueno, pues ha sido posible porque la Iglesia Ortodoxa se ha sumado a esta política. ¿Cuál es el problema que tenemos en Hispanoamérica y en España en particular? Que la Iglesia Católica no está haciendo ese papel. Es decir, si hay algo que da sentido a la hispanidad es, en primer lugar, el catolicismo y en segundo lugar, la lengua. Pero sin una base católica no puede existir un proyecto realmente común. El mero uso de una lengua común no es suficiente. No es suficiente. Hace falta una idea. Y el problema es que la Iglesia Católica, no tengo que recordar en qué estado está. Está en una situación, sobre todo con este actual dirigente, que les voy a contar, que no es buena. No voy a hablar de la autodemolición, ¿no?, que decía o que había augurado algún papa anterior, pero lo que estamos viendo es algo muy parecido a una autodemolición. Y ese es el problema que tenemos. Mientras no exista ese fundamento metapolítico, es muy difícil. En este sentido, el destino de la hispanidad y de España está, guste o no guste, muy ligado al destino del catolicismo. Y el catolicismo está pasando por horas muy bajas. Me encantaría poder contar con su presencia en otras oportunidades porque veo que hay muchos temas que podemos profundizar con usted y que sería de mucho interés para nosotros. Cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias entonces y nos estamos viendo pronto. Muy bien, gracias. La verdad, yo me imagino que vos estabas leyendo esos temas, pero a mí me ha sorprendido. Yo que me ocupo más de la producción, no es una excusa de todas formas, pero no estoy tan metida en tanta variedad de temas. Pero lo de Marruecos, te digo la verdad, me sorprendió totalmente. Sí, a mí sobre todo lo que me sorprendió es la magnitud. Sabía lo que pasaba, pero no me imaginé la inmensa capacidad que describe el doctor. Sí me pareció que, más allá del tema puntual de Marruecos, creo que hay un problema de crisis civilizatoria en lo que es la hispanidad, y creo que
es tiempo de tomar este tema de una buena vez y construir algo mientras haya oportunidad de construirlo, porque como decíamos en la entrevista, lo hizo Putin, lo hizo a su manera China, que dotó un marxismo de características chinas que cuando uno lo empieza a analizar a fondo ya cada vez tiene menos de marxismo y más de un modelo chino. Eso pasó con la India, los propios británicos lo hacen con lo suyo, Trump lo intentó hacer en Estados Unidos. Creo que estamos entrando en una fase de resistencia a un modelo globalista, y es por un lado ese modelo globalista que quiebra los patrones culturales, nos da una visión superficial de identidad que no alcanza para nada, y a eso solo se le puede oponer una idea de trascendencia, y uno tiene que buscar en sus propias raíces saber qué es en definitiva lo que nosotros somos. Se nos mezclan cosas que aparentemente son derechos de nueva generación que se agregan a los ya adquiridos, pero en realidad lo que estamos viendo son derechos que pisotean los anteriores y los cambian, y están lejos de ser una sumatoria de derechos, porque vemos los resultados con pueblos cada vez más confundidos y cada vez más aplastados, e inclusive desde el punto de vista económico cada vez en peor situación. Entonces lo que hemos hoy charlado creo que es una punta como para iniciar un debate, para poner en tema algo que a veces en nuestra región tiene resistencia. Se cree que eso es un integrismo católico o es un fanatismo neonazi o cuasi fascista. Entonces todas esas situaciones nosotros creo que debemos tratar de explicar realmente que eso es propaganda, para que en realidad no se escuche básicamente de qué es el mensaje, porque tal vez cuando se escucha el mensaje uno empieza a pensar que bueno, tal vez no estamos tan equivocados, que tal vez tenemos un pasado que podemos rescatar que no conocemos, y como decía en la entrevista el invitado, básicamente no conocemos el pasado. Al no conocer el pasado no podés valorar lo que no conoces y sos una presa fácil de lo que... Muy bien, la verdad que fue un programa muy interesante. Esperamos poder continuar teniéndolo presente y seguir profundizando en diferentes temas, porque tal viste cómo somos, empezamos con una puntita del iceberg y queremos descubrirlo todo. Lo que hay abajo. Exactamente, así que bueno, nos vemos en la próxima edición. En cuanto a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre contar con todos ustedes acá. Como dije a un principio, hay amigos ahora afuera que también colaboran con nosotros, ya sean con invitados, sugiriéndonos algunas personas, pasándonos el contacto. Los patrocinadores, los mecenas en Patreon son súper importantes. Patreon es una plataforma que muchos utilizan en el exterior, y solo hablo para los argentinos básicamente, para apoyar a programas o proyectos que les interesa. El apoyo es con muy poco, a partir de $3 mensuales o por única vez. Tenés diferentes montos, podés aportar, y esto es una gran ayuda para aquellos que dependen realmente del que está ahí, del otro lado de la pantalla. Así que un abrazo grande a Luis Medina de Reconquista Network, otro canal que recomendamos como siempre a que vean, que estén al tanto, que apoyen también, porque así como nosotros está dando esta visión diferente, ¿no? Este humo y espejos que todos debemos estar haciendo acá, del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Como siempre, recuerden dar like, suscribirse a nuestro canal y apretar la campanita para recordarles cuando es el próximo programa. Y por las dudas, entrar igual y estar al tanto, porque YouTube últimamente no está mandando las notificaciones. Bueno, eso es verdad. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere en la próxima edición de Humo y Espejos.